Buen día, ¿cómo están, jóvenes? Pues aquí estamos nuevamente iniciando clases. La clase correspondiente del día de hoy es química y el día jueves 21 de mayo del 2020. Estamos todavía con clasificaciones y propiedades de la tabla periódica. Ya hemos visto la composición de una tabla periódica. Vimos que se separa en dos grupos, los representativos y lo que eran los de transición y los de transición y los de transición interna. Vimos que están también distribuidos en metales y no metales. Vimos su relación con respecto a la configuración electrónica y cómo se relacionaban con el grupo y con el período. Vimos que tiene ¿cuántos grupos? 18, y que tiene 7 periodos. Vimos también las características de los metales y de los no metales. ¿Sí? ¿Se acuerdan algunas de ellas? Los metales poseen brillo, los no metales no lo poseen. Los metales son pesados, los no metales son más ligeros. Los metales son buenos conductores de calor y de energía y los no metales no. También vimos que están presentes en nuestra vida diaria y que forman parte de la constitución de nuestro cuerpo, de los alimentos que consumimos, de los medicamentos que tomamos y de todo lo que hay a nuestro alrededor. Que la tabla periódica está comprendida de todos los elementos que existen en nuestro planeta y que están ubicados en la tabla periódica de acuerdo a las características que tiene cada uno. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es otra propiedad de la tabla periódica. Vamos a ver de qué propiedad vamos a hablar. Dice la tabla periódica: aprendizaje, conocer la composición de la tabla periódica, clasificaciones y propiedades, la electronegatividad y la electropositividad. Muy bien, vamos a ver la primera diapositiva. Dice la electronegatividad. La electronegatividad es básicamente una medida que demuestra la capacidad que tiene un átomo de atraer por sí a los electrones que corresponden a otro átomo para formar enlaces, cuando ambos conforman un enlace químico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es la forma en que un átomo se va a unir a otro átomo y van a formar un enlace. Y la electronegatividad es lo que los va a atraer, ¿sí? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dice, los elementos con baja electronegatividad tienden a perder electrones y los cede a los que lo necesitan, que son los elementos de alta electronegatividad. Entonces, si se fijan ustedes, dicen los elementos con baja electronegatividad tienden a perder electrones. ¿Con qué lo relacionan ustedes? Ya hemos visto que en su tabla periódica podemos localizar aquellos elementos que perdían electrones. ¿Se acuerdan cuáles eran los que pierden electrones? Los metales, ¿verdad? Y los no metales tienden a ganar. Entonces quiere decir que los metales son los que pierden electrones, entonces tienen baja electronegatividad, y los no metales entonces ganan electrones, entonces tienen alta electronegatividad. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí tengo yo una tabla periódica, pero esta tabla periódica es exactamente igual que su tabla periódica convencional, su tabla periódica de los elementos, pero no tengo ya aquí establecido lo que es el número atómico,
ni la masa relativa o la masa atómica. Aquí tengo ya yo otra información. Esta tabla periódica me indica los elementos que tienen más electronegatividad y menos electronegatividad. Y aquí tengo yo una flecha que me indica que los elementos que se encuentran hacia la derecha, ¿sí?, poniéndome de frente en la tabla periódica, que los elementos que se encuentran hacia la derecha son más electronegativos y que los elementos que se encuentran hacia el lado izquierdo son menos electronegativos. Entonces, los elementos que están hacia el lado derecho, que son más electronegativos, son los que atraen, ¿sí? Son los que quieren un electrón, entonces atraen a ese electrón que necesitan para buscar su estabilidad. Sí, acuérdense que quieren tener la estabilidad del gas al gas noble más cercano. Entonces tienen más electronegatividad, atraen al electrón que necesitan. Y aquí, como tienen menos electronegatividad, tienden a ceder el electrón. Ellos ceden el electrón al elemento que lo necesita, ¿sí? Y de arriba hacia abajo, los de arriba tienen más electronegatividad, los de abajo tienen menos electronegatividad. Esto es muy importante que lo conozcan, ¿sí? Porque también nos va a servir para hacer las actividades que encargamos en el laboratorio. Esta tabla viene también en su laboratorio. Espero que les sea de gran utilidad. Ahora, estos numeritos que tienen abajo de los elementos me indica el valor de electronegatividad que tiene cada uno de los elementos. Pero vamos a ver quién fue el que hizo esta clasificación y ahorita regresamos a la tabla. Aquí me dice que la escala de Pauling es una clasificación de la electronegatividad de los átomos. En ella, el índice del elemento más electronegativo, el valor es de la electronegatividad del flúor y su valor es el 4. El valor correspondiente al menos electronegativo es el francio y su valor es de 0.7. A los demás átomos se les han asignado valores intermedios. ¿Cómo es que el científico Pauling llegó a esta conclusión? Él estuvo haciendo experimentos combinando un átomo con otro átomo y viendo cuál era más electronegativo y menos electronegativo, y fue haciendo una tabla de clasificaciones. Él decía, este es más fuerte, este es más débil, este es más electronegativo, este es menos electronegativo. Y por medio de esa clasificación, él les fue dando un valor, que es el valor que tienen en la tabla periódica que vimos ahorita. Si nos regresamos a la tabla, vemos que él decía que el flúor, que es el más electronegativo de acuerdo a cómo corresponde la electronegatividad, el más electronegativo es el flúor, y que su valor era el 4. Y predijo que el francio, que es este que está aquí, era el que tenía menos electronegatividad y que su valor era de 0.7. Y así los fue combinando y a cada uno le asignó su valor. Por ejemplo, la electronegatividad del aluminio es 1.6, la electronegatividad del cadmio es 1.7, la electronegatividad del manganeso es 1.6, la electronegatividad del litio es 1, la del hidrógeno 2.2, ¿sí? Y así a cada uno le asignó su valor. Cada uno tiene su electronegatividad. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Esta ya la vimos. Dice los electrones. Bueno,
terminamos con la explicación de la clasificación de la electronegatividad. Ahorita vamos a seguir hablando de ella. Otra clasificación de la tabla periódica es la electropositividad, que es todo lo contrario a la electronegatividad. Dice la electronegatividad, entre más electropositivo sea, más electrones se entrega. Perdón, vamos a empezar porque ya me hice trabalenguas. La electropositividad es todo lo contrario a la electronegatividad, que es lo que dije primero. Lo dice, entre más electropositivo sea, más electrones se entrega. Mientras menos electropositivo sea, menos electrones quiere ganar. Por lo tanto, si un elemento tiene alta electronegatividad, tendrá baja electropositividad. Y si tiene una alta electropositividad, tendrá menos electronegatividad. Pues sí que parece trabalenguas, pero es lo contrario. Si tiene alta electronegatividad, tendrá baja electropositividad. Y si tiene alta electropositividad, tendrá alta negatividad, electronegatividad. Si vemos la tabla de a continuación, va a ser lo contrario a la tabla que vimos ahorita. La electronegatividad, el que tenía mayor electronegatividad es el flúor. Entonces el flúor aquí tiene menor electropositividad, porque el que tiene más alta electropositividad son los elementos que están hacia este lado. Y si nos damos cuenta, la electropositividad, el de abajo, es el que tiene menos electropositividad y los de arriba tienen más electropositividad. ¿Se acuerdan en el francio que tenía menos, más electronegatividad, menos electronegatividad, pero tiene más electropositividad? Es todo lo contrario. Entonces, vamos a regresar a la tabla anterior. Ya de aquí ya no continúa ninguna diapositiva, ¿verdad? Ok, entonces aquí tenemos la electronegatividad y la electropositividad. Para nosotros saber cuál elemento en un enlace es más electropositivo o más electronegativo, tenemos que aprendernos en la tabla periódica cómo corre la electropositividad y cómo corre la electronegatividad. Por ejemplo, si yo tuviera aquí al ácido clorhídrico, HCl, ¿sí? Y yo quiero saber cuál es el que tiene más electronegatividad y cuál es el que tiene más alta electropositividad, o quién atrajo a quién. Por ejemplo, yo aquí, si me fijo, el cloro lo tengo en esta parte de la tabla periódica y veo que entonces es más electronegativo, y el cloro tuvo que tener la capacidad de atraer el electrón del hidrógeno para unirse. O también lo puedo medir por fuerza. Puedo decir que el cloro, su atracción es más fuerte sobre el hidrógeno porque el hidrógeno es más débil, ¿sí? También me puedo ir por los valores de la electronegatividad. Si el cloro tiene una electronegatividad de 3.2 y el hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.2, quiere decir que es más electronegatividad del cloro que el hidrógeno. Pero el hidrógeno es más electropositivo y el cloro es menos electropositivo. Ahí puedo describir los dos conceptos, la electronegatividad y la electropositividad. Si vemos otro ejemplo, por ejemplo, ¿cuál está bien? El agua. El agua, ¿sí? El oxígeno, ¿dónde está el oxígeno? Aquí. ¿Qué valor de electronegatividad tiene? 3.4. El hidrógeno, 2.2. ¿Sí?
¿Cuál es más electronegativo? El oxígeno. ¿Cuál es menos electronegativo? El hidrógeno. ¿Quién tiende a atraer a quién? El oxígeno atrae al hidrógeno. Es más fuerte y lo atrae. ¿Quién necesita el electrón para estar más estable? El oxígeno, ¿sí? Entonces, y el hidrógeno para estar más estable tiene que ceder. ¿Para qué? Para también formar su estabilidad de doble enlace, porque acuérdense que la estabilidad se busca en la regla de 2 electrones y en la regla de 8 electrones del octeto. Muy bien, pues aquí tenemos ya otro ejemplo. Espero que con estos ejemplos haya quedado comprendido cómo se puede saber cuál es más electronegativo y cuál es menos electronegativo, o más electropositivo o menos electropositivo. Hay que aprendernos las flechitas, es lo más importante. Cómo corren en cada una de las tablas. En la electropositividad, la flecha va hacia abajo y va hacia acá. Electropositividad. Y en la electronegatividad es lo contrario, hacia arriba y hacia allá. Entonces, ya con esto pueden hacer la actividad, porque ya puse ejemplos, ya expliqué cómo clasificó el científico Pauling los valores. Ya tienen aquí los valores. Si en su laboratorio no se observan bien los valores que tiene cada uno de los elementos, sus valores de electronegatividad, pueden consultarlos y ya con la consulta pueden hacer fácilmente la actividad. Entonces, espero haya quedado comprendido, y el día de mañana vamos a ver las últimas propiedades de la tabla periódica para concluir ya con las clasificaciones y propiedades de la tabla periódica. Si se fijan, al principio se va a dificultar, pero conforme vayan relacionando una característica con otra, es fácil. Todas están relacionadas, tanto los metales, los no metales, la configuración electrónica, la ionización, el radio que nos faltan ver, y lo que son la electronegatividad y la electropositividad. Nos vemos entonces en la siguiente clase, y hay que echarle ganas porque tenemos que continuar. Esta es la manera en la que podemos salir adelante y terminar nuestro ciclo escolar. Manténganse protegidos dentro de casa, no salgan y protejan a los suyos. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego.